Gracias, presidente. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Ya se han enfadado? Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estamos? Acabamos de empezar. Señor Marín, se ha inaugurado una nueva modalidad de debate parlamentario, es el control de la oposición, ¿verdad? Hay el control del Gobierno y el control de la oposición. Hasta ahora lo hacía siempre de forma rigurosa el señor Mario Jiménez y ahora se ha apuntado también a ese turno de control de la oposición el señor Marín. El tema que nos trae aquí es la creación de empleo estable y de calidad. Hace un año le preguntábamos por esto mismo. En aquel momento los datos coyunturales del desempleo eran buenos y se atribuyen en no pocas ocasiones a las políticas del Gobierno. Nosotros entendemos que efectivamente el Gobierno tiene algo que ver con el empleo, también sabemos que estructuralmente tiene que ver con otras cosas, pero lo cierto es que las cifras del paro en este momento son malos. Tenemos que lamentar 27.200 andaluces y andaluzas que se incorporan a las listas del desempleo después de agosto. Sabemos que los contratos de junio son los desempleados de septiembre y además esta cifra es más del triple del año anterior. Pero sabemos que estos empleos además no tienen por qué significar garantía de subsistencia, es decir, se ha instaurado una modalidad que es la de los trabajadores y trabajadoras pobres y si observamos los datos de precariedad nos hemos instalado en ese 95% de contratos precarios, tanto el año pasado como este año, eventuales temporales. Nosotros sabemos en rigor que el empleo depende del modelo productivo y el modelo productivo depende también de decisiones políticas, pero como usted me dijo en aquella ocasión, cambiar el modelo productivo no es un huevo que se echa a freír. Yo lo comparto, pero claro, si uno ha estado a los fogones durante casi 40 años, pues quizás algunas decisiones políticas han incidido en un determinado modelo productivo y quiero saber si va a haber decisiones políticas para discurrir por otra senda. Andalucía no es la misma que hace 40 años, eso es una obviedad. España tampoco es la misma, evidentemente. Lo que sí se perpetúa es la brecha con el resto de España y los objetivos fundamentales. Algunos de los objetivos fundamentales que estaban plasmados en el Estatuto de Autonomía para Andalucía en la lucha por la autonomía fueron reducir esa brecha. Hoy por hoy aportamos menos a la renta nacional, a la renta estatal que en el año 80. Hoy por hoy, viendo la serie histórica del paro, tenemos más desempleados y más porcentaje de desempleados respecto a la población y hoy en día estamos 8 puntos por encima de la media estatal en desempleo. La población en riesgo de exclusión, estamos 13 puntos por encima de la media estatal. Durante estos casi 40 años hemos observado con cierta esperanza palabras muy bellas. La segunda modernización de Andalucía, Andalucía avanza con Europa, Andalucía imparable, Linares futuro, Bahía competitiva y ahora ya somos más modernos y hablamos de clúster y cosas así. Si uno aterriza luego en concreto en qué es lo que hay, pues encontramos muy poco. Nosotros entendemos que atendiendo solamente a los datos estructurales sobre nuestro modelo productivo, las recetas no han funcionado, al menos la receta de los últimos 40 años, no es un huevo a freír efectivamente. Avanzamos, entendemos nosotros con paso firme, a un modelo de desarrollo lastrado donde se presume del aumento de las exportaciones por la vía de los bajos salarios, o sea, ser ventajosos por la vía de los bajos salarios y de los bajos impuestos a las grandes fortunas, a la renta. Nosotros entendemos, pasamos en ese caso de las políticas estructurales a las políticas domésticas, que también la Administración pública puede hacer un esfuerzo por mejorar la calidad del empleo que se da. Sin embargo, observamos cómo en la Administración pública, y no es la primera vez que hablamos de esto, proliferan los contratos externalizados con empresas que precarizan a los trabajadores y trabajadoras que además están participando, y lo repetimos y lo decimos, y no solo lo decimos nosotros, de la estructura de los servicios públicos fundamentales en Andalucía. No sé si ha tenido ocasión de conocer el último informe del Defensor del Pueblo andaluz, donde hace referencia a que no hay criterios objetivos para externalizar servicios y que algunos serían más económicos y más eficientes si se asumieran de forma directa. Desde luego, así estamos creando empleo estable y de calidad. Usted no, supongo que me va a decir lo que me dice siempre, que es que quiero que todo el mundo sea funcionario porque mi modelo es el modelo de la Unión Soviética. Bueno, no me escuche a mí, escuche usted al señor Maesu, que no es sospechoso de ser prosoviético.
Nosotros entendemos también que vamos a tener una carencia de inversiones para apostar por políticas activas de empleo si se prorrogan estos presupuestos. Vamos a hacer algo para intentar evitar que estos presupuestos estatales que maltratan a Andalucía se prorroguen. Estamos pensando en la posibilidad de desalojar a Rajoy del Gobierno que maltrata a Andalucía, como dicen ustedes en tantas ocasiones, pero con las posibilidades que tengan. ¿Por qué tipo de empleo y de modelo productivo van a apostar? ¿Con qué medidas concretas? Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, lamento que le moleste el debate y, sobre todo, los acuerdos entre el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y este Grupo Parlamentario del PSOE, porque eso es la política útil. Pero cuando usted quiera mantener un diálogo con el señor Marín, pues evidentemente sustituimos la sesión de control a la presidenta. En segundo lugar, sobre lo que tiene que hacer el Congreso de los Diputados, mire, yo no estoy en estos momentos debatiendo con la delegada del señor Iglesias, estoy debatiendo con la que creo que es la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en Andalucía y, evidentemente, me circunscribiré aquí al debate que hoy me trae. Y, mire, después de escucharla, tengo la sensación que bebe de las mismas fuentes que el Partido Popular, porque hace el mismo desarrollo, la misma pintura negra de Andalucía, de esa Andalucía, que ustedes no sé dónde ven, pero que no ha cambiado, que no ha evolucionado, que no es competitiva y que no tiene oportunidades. Y además lo hace falseando la realidad. Dice, aportamos a la renta nacional lo mismo que en el año 80. Mire, hoy Andalucía, afortunadamente, por ejemplo, por primera vez en su historia, tiene una balanza comercial positiva. Nuestras exportaciones suponen 30.000 millones de euros. Escúcheme, señora Rodríguez, que yo la escucho a usted con atención. No se altere. 30.000 millones de euros. ¿Y sabe eso por qué? Porque somos competitivos, porque hemos invertido en talento, en formación, en universidades, en un tejido productivo potente, nuevo, que incluso en sectores tradicionales como el sector agroalimentario es capaz de competir en mercados globalizados. ¿Se han tomado decisiones políticas? Claro que sí, que permiten, entre otras cosas, que el principal polo aeronáutico de Europa del Sur está aquí, en Andalucía, y eso es una decisión política. Igual que es una decisión política apostar por el PAIRI, porque eso es apostar por la innovación, por el desarrollo, por el talento. Igual que es una decisión política ayudar a nuestras empresas, por cierto, la inmensa mayoría, empresas de menos de 10 trabajadores, a que internacionalicen sus productos, a que ganen nuevos mercados, a que se posicionen en una economía global. Y eso son decisiones políticas que ha hecho este Gobierno y gobiernos anteriores a este, que permiten que hoy Andalucía es más competitiva, claro que sí. Y cuando habla del empleo y dice que estamos 8 puntos por delante de la media, mire, señora Rodríguez, en el año 2007, en este país se hablaba del pleno empleo y en Andalucía estábamos casi 8 puntos por encima, teníamos casi 8 puntos de desempleo, de diferencia con España, en un momento de burbuja inmobiliaria. Cuando algunos hablaban de ese pleno empleo, porque teníamos un problema estructural, claro que sí. ¿Y cómo vamos a paliar ese problema estructural? Con la política útil, invirtiendo en un nuevo modelo productivo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Haciendo competitiva a nuestras empresas, ganando nuevos mercados y entrando en sectores que hasta ahora Andalucía no estaba posicionada. En el día de ayer, en Sevilla, fue elegida capital aeroespacial para el año 2019, porque ya no tenemos bastante con el sector aeronáutico. Queremos competir ahí también, pero eso no le interesa. Le gusta más hacer referencia a esa Andalucía negra en la que, desgraciadamente, como le decía antes, bebe de las mismas fuentes que el Partido Popular. Y lo estamos haciendo con 2 instrumentos a nuestro alcance. Los presupuestos, eso que le ha molestado antes, en el diálogo con la formación de ciudadanos y con el diálogo social, dialogando con otros grupos en esta Cámara para sacar las cuentas adelante y dialogando con la patronal y con los sindicatos también para mejorar la calidad del empleo, que puedo compartir con usted. Claro que sí, la avaricia de algunos han hecho que esta crisis económica la han pagado quienes menos tenían y que hay muchos trabajadores que, a pesar de echar largas horas de trabajo, no se llevan a su casa un salario digno para sacar a sus familias adelante. Claro que lo comparto, pero no le he escuchado hablar aquí, por ejemplo, de esa reforma laboral infame que ha triturado los derechos de los trabajadores y ha precarizado el empleo. Y mire, yo lamento que a usted no le gusten mis intervenciones. Yo no soy una revolucionaria de salón. Yo sé lo que pasa en la calle. Vengo de un barrio donde la gente lo pasa mal. Lo veo en mi entorno. Sé de las dificultades que hay. Y como sé que eso es así, no me permito, como presidenta de Andalucía, venir a esta Cámara, ni ir cada día
al Parlamento o al Gobierno de Andalucía a hacer soflamas que no le cambien la vida a las personas. No aspiro a ser revolucionaria de salud, aspiro a hacer política útil para que los ciudadanos vivan mejor. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Rodríguez Rubio. Señora Díaz, ¿qué tiene que ver la balanza comercial? Bueno, tienen que ver, pero no son lo mismo con el Producto Interior Bruto. Aportamos en el año 1980 aportamos al PIB estatal el 12,8% y en el año 2015 aportamos el 13,5%. Estoy hablando de una brecha en la producción de renta, ni más ni menos, no es tampoco la panacea, pero es una realidad. La competitividad, la balanza comercial, ¿saben en base a qué es eso? A los pésimos salarios. Somos competitivos por la base de ofrecer trabajadores precarios. Es así. Los sectores más punteros en los que exportamos más son aquellos sectores, y si lo observamos uno por uno, así lo veremos, donde el trabajo está más precarizado. Nosotros no queremos un modelo en el que exportemos más en base a la explotación laboral, sino donde exportemos más en base a la innovación, en base a la productividad, etcétera, etcétera. Reforma laboral infame, la última del PP, no la he nombrado, pero a mí es que me parecen infames las reformas laborales desde el año 94 hasta ahora. Con eso se lo digo todo y ahí las incluyo todas. Señora Díaz, su principal problema es la pura realidad. En la Andalucía oficial se presupuestan 105,5 millones de euros en subvenciones de fondos propios para crear empleo. En la Andalucía real se ejecutan el 16,6% de esas partidas. En la Andalucía oficial se presupuestan 163 millones de fondos finalistas del Estado en actuaciones para empleo, pero en la Andalucía real solo se ejecuta el 29,7% de esa partida. Pueden hablar de presupuestos eternamente, pero si nos vamos a lo que se ejecuta, la realidad difiere. En la Andalucía oficial, la que sale en los titulares, tenemos ya la formación profesional para el empleado desempleado a todo tren, y cuando te vas hacia abajo, ves que en el año 2017 no va a haber ni una sola convocatoria y que se han quedado desiertas muchas de las que se han ofrecido. El resto del mundo pues, vive en la Andalucía real y se da cuenta de que la situación no mejora el ritmo de la belleza de las palabras que se emplean para hablar de la misma. Nosotros hemos hecho propuestas, todo lo que hemos hecho ha sido en torno a propuestas, una moción con muchas páginas que presentamos aquí, de las que se aprobaron en esta Cámara, de las cuales no se han practicado, ni se han ejecutado, ni se han prestado atención absolutamente a ningún punto, faltándole respeto no a nuestras fuerzas políticas que lo ponían sobre la mesa, sino al conjunto de las fuerzas políticas de este Pleno. ¿De quién sí garantizan ustedes empleo estable y de... Gracias, señora Rodríguez Rubio.